Morgan, Deloitte, HSBC Bank, Wells Fargo, Polarize, Datamatics, Mindtree, Nistel Technologies. Igualmente es también trabajador en diferentes empresas públicas. Él es creador de Kaga, Keep Going Automatization Agile, móvil marca de automatización de pruebas utilizando Appium, Cucumber y Jenkins. Entonces yo los dejo ahora, a continuación, con la participación de Ashish Mishra. Yo los invito a que le den un fuerte aplauso. Hola. That's as much as Spanish I know. Masa, my friend, is going to help me with that. Okay. ¿Se escucha? Ustedes me escuchan porque están aquí. Creo que va a tener que hablar con voz alta. Ashish dice, bueno, hola, es más o menos el español que tiene, entonces yo voy a ir traduciendo lo que él diga, ¿ok? So all the good things that I'm saying, that's me. All the bad things are being translated by Masa. Say that, please. Entonces todo lo bueno es lo que él diga y todo lo malo es lo que yo digo. You get it. All right. All right, guys, what do you see on the screen? What is that? ¿Qué es lo que ven en la pantalla? It's a counter, yeah. I guess we all get that. When I was coming in the flight over here, the attendant was actually using this. Cuando él venía de vuelo de la India hacia acá, la azafata del avión estaba utilizando este dispositivo. And she was counting, you know, she was like going like this, you know. You know how they do, right? So they were doing that. Entonces estaba haciendo el conteo, caminando a lo largo del pasillo del avión. Right? And what I noticed was that she was pretty good at that. She was like, you know, doing it so many times, so she was absolutely perfect at that. Y notó que ella era, de hecho, bastante hábil haciendo eso. I guess she was trained very well to use this counter, you know, because it is critical. You got to get the right count and how many people are there in the flight. So she was pretty good at that. Entonces se hizo evidente que fue capacitada adecuadamente porque era muy hábil, sabía muy bien cómo utilizar el dispositivo y el proceso para hacer el conteo. Right, because if she didn't count it right, somebody may miss the flight. So she was pretty good at that. La consecuencia de no hacer bien su trabajo sería que un pasajero podría perder su vuelo si no contó bien. Now, what I saw was that she was actually using a device, so she was trained at that. Device was pretty good. Now, where can the things go wrong? Entonces, era evidente que tanto ella está bien capacitada, así como el dispositivo era un dispositivo de buena calidad. Entonces, una pregunta es, ¿qué podría suceder mal? ¿Qué podría ir mal? Where it can go wrong, yeah. So, entonces, está preguntando, ¿qué podría suceder? Yeah. That she gets distracted and just misses the counting? Yeah. And anything else? ¿Algo más? ¿Alguien más? No, ya dijo que el dispositivo funciona bien. Dijo que se atoró el dispositivo, pero ya sabemos que el dispositivo funciona bien. Eso es lo que ella dijo, que comenta. The clicker might not work. That she makes a. Yeah, okay. Oh, he said the clicker doesn't work, but he says it's good quality. So it's good. So it's just the fact that she might miscount. She might miscount. Yeah. Oh wow, that's a good one. That somebody from the wrong flight got in. Oh, so okay, her job is to basically count number of people, so that is taken care of. Esa actividad en particular tiene que ver con contar el número de pasajeros, no con asegurarse que estén en el vuelo adecuado. Esto tiene que ver con el conteo. Entonces, ¿qué podría suceder mal dentro del conteo? ¿Perdón? No te entendí. Oh, somebody is using the restroom. That can happen. Yeah, that can happen, so she needs to take care of that. Yeah. Okay. So that's, yeah. That she didn't get it started. She might think about an electronic one. So she didn't know how to use this one. She didn't get it started, so it wasn't actually. It was not reset at 0. Yeah. All right. Yeah. Right. All right. Anything else that can go wrong that you can think that it can go wrong? Okay. There she is.
Oh, they ran out of batteries. I think they're just getting too techy. Ah, right. You know, techies, all techies. Yes, sir. Somebody they shifted seats. While she's counting, something somebody like that. shifts, Yeah. right? Yeah. She lost it. All right. All right, so, Pardon? She fainted halfway through the counting. all right, so guys, what I think is, there are two parts to it, right? Number one is that she got to know what she's doing, the process. Process being that she got to make sure everybody is sitting on their seats. That's when she starts to count. So ella primero se asegura que todos los pasajeros estén sentados para entonces llevar a cabo el conteo. Second part to it, that she should be knowing how to use this automation tool, right? It's a tool. So she should be good at that. Punto número 2 es que debe de saber cómo utilizar bien el dispositivo y ser proficiente haciéndolo. So these two parts are normally taken care of. Now, what actually got me started when I thought about it is that the flight was almost full. Ok, entonces, tomando en cuenta que eso ya es un hecho, lo que él comenzó a pensar fue, bueno, ¿qué puede ir mal? Tomando en cuenta que el avión está casi lleno, ¿okay? Hay algunos asientos vacíos, entonces la mayoría del avión ya está lleno. Yeah, and what I saw was that it was pretty big flight, and she was just starting from the first row and just going to the end and just doing this counting. Lo que observé, tuck, 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 tuck. Lo que observé es que ella lo que hizo fue comenzar al inicio del avión y comenzar a caminar a lo largo del camino, viendo a los pasajeros y haciendo un clic por cada pasajero. That seemed like too much of a work to me, because just by chance, if at all she slips it, she doesn't count on something, it may go wrong. But at the same time, what I saw was that the flight was almost full. There were few empty seats. So what she could have done to save that trouble? So, lo que él notó es, el avión está casi lleno, es un avión muy grande, son muchos pasajeros, y ella está haciendo el conteo de todos esos pasajeros. Entonces, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría hacerse mal bajo ese esquema? So I would like to hear from you guys. Yeah, is that what he said? Yes. Entonces él dijo, no sería mejor que cuente los espacios vacíos. Right? But she was not doing it. Why do you think that was the case? It is pretty obvious that you can count number of seats which are empty and then know that how many people are there on board. But she was not doing that. Why do you think it was the case? Entonces, es bastante obvio que esa es una mejor forma de hacerlo. Sin embargo, ella no lo estaba haciendo. Ella estaba contando el número de pasajeros que estaban sentados. ¿Por qué creen ustedes que ella estaba haciendo eso? Y no lo que comentó, ¿cómo te llamas? No lo que comentó Raúl. Because they taught her to count. That's how it should be done, right? Process should be followed as it is. Yeah? Entonces fue porque ella estaba siguiendo el proceso. A ella le enseñaron el proceso de contar el número de pasajeros. And that's what I'm saying, that whatever she was doing, I'm not saying it was right or wrong, but whatever she was doing, it was not agile. Entonces lo que ella estaba haciendo no estaba mal, no era erróneo. Lo único es que ella no estaba siendo ágil. Because in agile, we learn, we get the knowledge, we learn the tools that we may need. At the same time, the third thing that we know of is that we got to always inspect and adapt. That's agile for me. Entonces, la diferencia radica en que en el caso de Ágil no solamente se trata de que aprendamos cosas y seamos buenos con lo que hacemos, así como con que contemos con las herramientas adecuadas y los procesos, sino mucho más importante que seamos capaces de aprender y adaptarnos. Yeah. Do you agree to that? Do you ¿Están de think acuerdo? something like this should be done? ¿Están de acuerdo? But then tell me why she was not doing it then. She was a Entonces, pretty dígame por smart qué no lo lady, estaba but she was haciendo. not doing it. Entonces dígame por qué no lo estaba haciendo.
that Porque se apegó al proceso because Good job. Good job, because she was just following procedure and she didn't want to get off her comfort zone. Right. It could be that, she was trained. She was trained. Now I'm going to speak Spanish. So she was trained like that. She was trained, that's how she should be doing it. Call it a comfort zone or call it that, those are the rules that she can't break, even though she wants to. So there was no scope of inspect and adapt. And agility calls for that. I'm sorry. No, it's okay. Entonces, fue eso, pero también fue que no quería ella romper las reglas. Entonces, todas esas circunstancias contribuyeron a que, y además ella no tuvo la iniciativa de aprender y adaptarse. So we need to have a certain mindset if you want to do things in agile fashion. It's the knowledge, it's knowledge of the tool. At the same time, we need to have that mindset, that freedom to do, inspect, and adapt. Entonces, si queremos ser ágiles, lo que necesitamos es tener esa, adoptar y practicar esa libertad de aprender y adaptarnos, y no solamente el uso de las herramientas. Right. All right. So let me ask you, what is testing? Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué es pruebas? ¿O qué son pruebas? Let me put it like this. If I say all of us can test, or rather we test all the time, do you agree with me? Si yo les dijera a ustedes que todos nosotros estamos probando todo el tiempo y que de hecho sabemos cómo probar, ¿qué pensarían? You agree? If you can raise your hand if you say yes, we do that. Levanten la mano si están de acuerdo. Agree that? Like where? Like when we lock our doors, we check, we make sure that it is properly locked. Es como cuando tomamos, por ejemplo, un cerrojo y queremos asegurar que funciona adecuadamente. Right? When we taste our food, at that time we also check, do we have proper salt, spices? Is it okay or not? Cuando probamos nuestra comida, nos aseguramos que no esté demasiado condimentada, etc. So testing comes natural to us. Entonces, We all do it all the time. Hacer pruebas es algo natural y todos sabemos cómo hacerlo. Yeah, you're always doing it. Now, look at this. If I ask you that, you want to take picture, you all can take it. Like, you can take it either this way, or some of you can take it this way. Entonces, si por ejemplo quisiéramos tomar una fotografía o yo les pidiera que tomen una fotografía, podríamos tomarla de la forma de la fotografía izquierda o podríamos hacer algo un poco más sofisticado y tomar la fotografía como en la imagen derecha. So point I'm trying to make here is this, that depending upon what kind of picture I need to take, I will have to either take this way or I have to take this way. This seems like most of us can do without much training. But when it comes to taking professional quality pictures, we will have to get trained. Entonces, creo que es evidente que si queremos tomar una fotografía utilizando el dispositivo de la parte izquierda, no necesitamos realmente mucho entrenamiento o mucho conocimiento, simplemente lo hacemos. Pero si queremos hacerlo de la manera derecha, sí requerimos de aprender algunas cosas. Yeah. If I call a photographer to event that I have, and he comes and starts doing this, I'm not going to be very happy about it. Si yo contratase a un fotógrafo profesional para que venga a tomar fotos del evento y utiliza un dispositivo como el del lado izquierdo, yo no voy a estar muy contento. Because I'm going to say, I could have done that. I don't really need you to come and do it for me. Porque me daría cuenta que no necesito yo contratar a alguien para hacerlo. Si es algo a ese nivel, lo puedo hacer yo mismo. So you need to add value, and that value comes from the knowledge, the expertise that you have. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es agregar valor y ese valor tiene que ser en base al conocimiento y la experiencia que tienen. Yeah. Right? Now, how do we know? How do we know that we have a certain knowledge that is sought for, that will be paid for, and we would be desirable? How do we know that? La pregunta ahora es, ¿cómo sabemos que tenemos esos conocimientos y esa experiencia adecuada
¿Cómo sabemos que tenemos algo que podemos vender? ¿Cómo sabemos que es algo que hay gente que está dispuesta a pagarnos por hacerlo? So how do we know that? I would like to hear sabemos from eso? you guys. Do you call yourself skilled, professional, who are experts in their field of work? I mean, how would you say that, yes, I am, or maybe you'll be doubtful about it? Where exactly it comes from? Se proclaman, se autoproclaman como personas que automotivadas que aprendieron por ustedes mismas o son personas que aprendieron de una manera más formal. ¿Dónde se encuentran ustedes? So what makes you call that? I would like to hear from you. You think, maybe you said, yes, I am. Somebody will ¿Alguno de say, ustedes piensa que sí es autodidacta o piensa que tienen que aprender o por qué? Okay, so it's a combination of both. You can learn some stuff by yourself and then you can acquire some formal knowledge. so where exactly that comes from, that Sorry. knowledge comes from, and that, I'm good at that. How do you know that? La pregunta entonces es, ¿cómo sé yo que soy bueno para lo que hago? So he says that the only way that he knows, as a fact that he knows how to manage projects, is when he finishes on time Okay. all features and Right. the iron triangle, basically. Right, Yeah. right. Okay. Yes, ma'am. She's raising her hand, yeah. Okay, I know I'm good at what I do if the person I deliver the value to is happy about what Is I happy did. about it. See, ultimately, yeah, yes, let me take your point as well. As my capability to adapt increases. Capability to adapt increases. See, my view on this is that whatever I'm doing, if it's adding value to my client, that means it is worth it. Because knowledge shifts. Every few years it just shifts. Mi visión de esto es que soy bueno si de hecho estoy agregando valor. No tiene que ver necesariamente con el conocimiento porque el conocimiento va cambiando con el tiempo. There used to be a time when weavers used to basically weave these clothes, and that was a skill which was sought after. Not anymore. Weavers, those who weave clothes, old age, like. So hubo un tiempo en el que, no sé cómo decir esto en español, hubo un tiempo en el que había personas que hacían tejidos de manera muy rudimentaria y eso es lo que usaban y vestían. And nowadays we don't see any weavers too. I mean, at least I don't see any. I'm quite sure here also you'll not find people who are actually weavers because nowadays it is done using machines. So that skill set is completely, eliminated now. Entonces, hoy en día ya no vemos a personas haciendo tejidos. Se ve que no ha visitado los pueblitos por aquí, pero bueno, lo tenemos que sacar a pasear. Entonces, hoy en día ya no vemos a gentes haciendo esos tejidos a mano. Lo que tenemos son máquinas que hacen el tejido y eso que quiere decir que ese conocimiento y esas habilidades ya no son necesarias hoy en día. So you got to always check that the skills that I have, are they still relevant? Are they still adding value to my client? If you are saying yes, then you should be confident about your desirability in the market. Entonces, la manera en la que yo puedo estar seguro de qué tan deseable soy en el mercado es en base a mi habilidad de generar ese nuevo valor a los clientes. So knowledge is basically a relative term. What you think right now is relevant might not be down the line. So you should be always checking that and trying to upgrade your knowledge. Entonces, el conocimiento es algo relativo, es algo que está cambiando con el tiempo. Entonces, nosotros debemos de asegurarnos de continuamente mantenernos actualizados. Yeah. Because it is your life, it is your career. You got to be, as I was saying, all these points, I've said them, so I'm just going to go through them, knowledge, and you need to be adding value to your client.
Entonces, set those points. últimamente tiene que ver con tu vida y con tu carrera profesional. Entonces, lo que tienes que asegurar es que eres una persona que eres valorada por tus contribuciones, que eres reconocida por tus conocimientos, que eres conocido en la industria como una persona que la gente quiere contratar, y necesitas estar agregando valor a tu organización. So why do we need agile testing? Because that is the skill set I'm going to talk about. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos pruebas ágiles? Y eso es de lo que va a estar hablando hoy. Agile is being done for a pretty long time now. I mean, like, there are many companies who've been doing it, but what I found really wrong is that the focus has always been on development, coding, and testing somehow takes a back seat. Entonces, algo que él ha notado y que es no sé cómo decir esto en español, y que no está bien, es el hecho de que el trabajo ágil se ha enfocado, a pesar de que ya tiene muchos años de existencia, se ha enfocado en la parte de desarrollo, pero todo lo que tiene que ver con pruebas ha tomado un rol secundario. So the focus is always on coding extremely fast, very, very fast, trying to build the code fast, and that's okay for a short time, okay for something which is not very complicated, but when it grows in terms of time and size, then it becomes a problem. Entonces, todos sabemos que Ágil tiene como unas características el que las cosas se hacen de manera muy rápida. O sea, en pocos espacios de tiempo vamos generando valor y por lo tanto el desarrollo es tan rápido que detenernos a hacer pruebas parece ser no relevante. Y eso para proyectos pequeños puede que sea adecuado, pero para proyectos más grandes, conforme se van incrementando en tamaño y en complejidad, pues ya es un cuento muy distinto. Yeah. And whatever training that we have in old-fashioned, traditional way to test doesn't fit into agile way of doing things. And then after a point, quality starts to downgrade, and obviously client is not going to be happy with that because value will not come then. El punto importante a considerar es que la forma tradicional de hacer pruebas no es adecuada bajo ese esquema. Entonces eso comienza a tener conflictos con respecto a cómo hacemos las cosas, las expectativas del cliente, etc. Let me share this with you guys that, all the clients I've been doing work for last 4 or 5 years, they all have gone through that phase where they were not focusing upon testing. They somehow thought that testing will be done as it is, and they suffered, and then they had to revamp their entire structure. Durante los últimos 4 o 5 años, en su experiencia, ha tenido interacción con muchos clientes que pensaban que no había necesidad de hacer ningún cambio a nivel de lo que son pruebas. Y como hold on, sorry. I'm yet to finish. It's my turn. Y como resultado de eso, pues eventualmente las empresas sufrieron. Entonces es un aspecto muy importante a considerar. Yeah. The latest way of building software calls for testers to take the lead. So it's not that you are thinking about options that should we have typical testers in our team. That skill set we need in order to drive BDD, ATDD, and TDD. Entonces la forma actual de ser efectivo requiere que pruebas tomen un rol de liderazgo. Donde la intervención es de manera proactiva, es de manera temprana, y eso requiere de distinto tipo de habilidades y técnicas, tales como algo que se conoce como TDD y BDD. And as a role within any team that I'm trying to build, I will look for people who know how to test in an agile fashion. It could be the role of a BA, a developer, or tester, but they all need to know that how should I do testing in an agile way. Entonces, lo que estamos buscando es construir equipos donde toda persona iba a decir algo que mejor no digo porque iba a generar pánico. Ok, entonces, all right.
Ya olvidé lo que digo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es construir equipos donde todo miembro del equipo tenga la capacidad de ser efectivo haciendo pruebas. Entonces eso quiere decir que es independiente del rol, no importa si la persona es un analista de negocio, un desarrollador o un líder, todo el mundo debe de ser capaz de hacer pruebas. So there's a huge opportunity that I see where there's a gap to be filled with certain people with these skill sets who can actually do agile kind of testing. And if you want to do that role, I think you should try to learn how that should be done, and that's how you should be able to basically make your career graph go towards that. Entonces, si tomamos en cuenta esa premisa, lo que queremos es hacer un plan de desarrollo profesional que incluya ese aspecto de que independientemente de mi rol, yo sea capaz de llevar a cabo pruebas de manera ágil. And I come from a fact saying that any client I work with, they're always trying to find out agile, typical testers, and we are not able to find any. In fact, in my firm itself, we are trying to find people, and we can't really find any. So there is definitely a demand, and that has to be filled. Entonces, tanto con sus clientes como su propia empresa, siempre tienen muchísima dificultad encontrando a personas que tienen este tipo de capacidades. Entonces, obviamente es una necesidad presente y actual en todo el mundo. If I speak about companies, which I spoke about in between, they are trying to look for a way by which they can still go Scrum way or Lean or Kanban way, and at the same time make sure that testing is done in such a way that they are able to get value to the client. Entonces es importante tomar en cuenta que independientemente si el enfoque es un enfoque Lean o un enfoque ágil, debemos de ser capaces de poder agregar valor al cliente. Yeah. Client always wants to make sure that they know there is a feedback every small time frame. There's a clear feedback that quality is at a certain mark, and if that is not there, they have to act on it. Waterfall, that doesn't work that way because we get to see that at the end of it. Here, clients wants to get that feedback loop faster, and agile testing is what it can get them. Entonces, lo que estamos buscando dentro de lo que es un entorno ágil es el poder generar el valor y asegurar que ese valor es adecuado de manera temprana y continua, en ciclos pequeños para obtener la retroalimentación que necesitamos para adaptarnos. Entonces, si estamos, por ejemplo, trabajando en un entorno que se basa en la metodología de cascada, hay incompatibilidad. Yeah, I spoke about that. Yeah. Now, when I speak about, you need to learn that, many people would say that I do not really have time to learn. I mean, whatever job that I'm doing, I'm totally tied up with that. I don't really have any free time. Un pequeño bemol radica en que típicamente pensamos que no tenemos tiempo para aprender. So I would say it boils down to what is your top priority. Time, the place I come from, China, India, something like this is said about the time over there. Entonces, dentro de las creencias que tenemos en la zona asiática del planeta, hay algo como lo que está en esta imagen, y lo que dice es, el tiempo es algo creado. Decir que no tengo tiempo es como decir que no deseo. Y eso lo dijo Lao Tse. Make sense, guys? ¿Tiene sentido? It boils down to what you really want to do. I mean, you would always have lots of things to do. It's up to you that what you want to do with your time. And because your time is going to lead to what kind of life, career is what you're going to have based upon how you use your time. La necesidad de aprender, de hecho, siempre existe. Es solamente cuestión de nosotros, depende de nosotros mismos, el de hecho, hacernos el tiempo para aprender. Yeah. So you will have to make up time for learning. Entonces, si realmente desean aprender, ustedes se van a dar tiempo para aprender. Mm-hmm. When we are together, we need to give like an approach. We need to say, okay, we need to learn, I don't know, Uh-huh. Excel,
Uh-huh. we need to improve our soft skills, or how do you recommend to do that? I mean, because Yeah. sometimes we say, yeah, we are agile. But Yeah. if you see how it works in the real world, Mhm. it's not agile at all. So Right. See, Entonces la that- pregunta, let me translate now into oh, Spanish. yeah, sure. For others, Right. yeah. So, lo que ella dijo es, bueno, si somos de hecho un equipo ágil, pero hay ciertas tecnologías y herramientas que no están de acuerdo con eso, y también tomando en cuenta que en la realidad la mayoría de los entornos son no ágiles, ¿cómo hacemos esto? In Agile, for me, there are levels, maturity level, like level 1, level 2, level 3, and it just keeps on going. Nobody can claim to say that we are doing an ideal Agile. Very few company, very few groups can basically make that claim. So you've got to be starting at some point. Ok, entonces, no podemos decir, no es algo binario, no podemos decir que somos o no somos, sino que realmente es una escala de gris. Entonces vamos gradualmente acercándonos hacia eso, y eso es algo que es más apegado a la realidad. Right, so you basically pick up what you want to do to start with. Make sure everybody in the team is coming to that particular stage or level. Entonces comienzas donde estás, determinas a dónde quieres llegar como una meta alcanzable y trabajas con tu gente hacia esa meta. Because Agile doesn't call for heroes. I do not want a hero in my team saying that, I'm the one who knows everything, you guys follow me. It's not going to work. You've got to make sure that everybody in the team is at a certain level, they know the skill set, they collaborate. And that's your first phase. Entonces, Ágil nunca está buscando héroes. ¿Okay? Entonces, lo que no buscamos es que haya una persona que diga, yo soy el sabelotodo y ustedes me siguen, sino que lo que queremos es como un equipo avanzar y madurar. Yeah. It can be that, I would like to learn a new tool, Excel. It could be that. It could be that let's try to learn WebDriver, QTP, QC, Cucumber. I mean, it's just that you need to know that what do you need to do in that particular phase of work. If you're doing Scrum, then maybe in Sprint 1 calls for something, and I should do that with entire team. Entonces, no se trata de que tenemos que saberlo todo, se trata de ver qué es lo que necesitamos y en la medida de lo necesario ir adquiriendo esas habilidades, particularmente a nivel de herramientas, ¿no? Entonces, utilizamos las herramientas que necesitamos utilizar y así vamos avanzando. So that's how we go about it, step by step. Make sure, take the whole team with you, collaborate, and then keep on going up, 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 and that's how you reach a phase where you think, you're agile now. It cannot be that, you would do it, you'll say, today, I will just become agile. That's not going to happen. It will take time. Entonces, tomas a tu equipo completo y vas avanzando paso a paso para llegar a ese estado de agilismo, ¿okay? Pero no puedes esperar hacerlo de inmediato, tiene que ser gradual. Yeah. Hope that makes it clear. Yeah. Welcome. All right. All right. So I just spoke about learning, and you need to learn. You need to make sure that whatever the gap might be, you need to fill that. So ATA, that's how we started. I used to be a trainer with ISTQB. There is a course called as CAT. I used to be basically, I used to train in all these things. And somehow, when I got the feedback from all the participants as well as the clients, I could see that there is a certain gap. It is not really the world or the client needs. They're saying that we need a little more than that. Most of these were, based upon what I saw, was very theoretical, was not really practical. So we thought that we should create a body to fill that gap, and Agile Testing, Alliance, ATA, as we call it, was formed like 4 years back. And we made sure that everything we do is practical. Did I say too much? Thank you. Dijo, hola. Entonces, él lleva muchos años haciendo esto y practicando esto en cuanto a lo que es calidad. Entonces, él ya tiene experiencia y de hecho él tiene certificaciones y ha practicado lo que ha sido diseñado por el STQE, por el CAT,
y para él se hizo muy evidente que había una carencia. Y la carencia era básicamente que ese tipo de desarrollos, de estrategias de aprendizaje, tienen que ver mucho con la parte teórica, pero desde el punto de vista práctico había una carencia muy fuerte. So we need to make sure that there is some kind of a roadmap where somebody who's starting should know that where to start, and if at all somebody knows about it, then they should know that where exactly they should fit in. So it was sort of a roadmap that we created in ATA space. Entonces lo que ellos buscaban era algo que tuviera un carácter mucho más práctico, más aterrizado a la realidad, y fue por eso que ellos generaron un roadmap. Sí saben qué es roadmap, ¿verdad? Roadmap. No tengo que traducir, ok. Ok, entonces crearon un roadmap y que tiene esos puntos que están ahí que dice incrementar el nivel de concientización sobre pruebas ágiles, prácticas ágiles y la aceptación de ágil. El punto 2 es crear ese roadmap de aprendizaje específicamente dentro del espacio de pruebas ágiles. Y el tercer punto es identificar cuáles son aquellas metas que deben de ser evaluadas, certificadas y por lo tanto reconocidas. Right, and typically that's how we show it. For the first slide, we have this basic agile testing, and then that leads to master agile. And then when we talk about tools, it is automation agile testing. So normally people who are starting start at that. Entonces fue de esa manera que lo que hicimos fue diseñar una currícula de certificaciones donde comenzamos con el nivel básico, de ahí pasamos al nivel que le llamamos de master, y el siguiente paso obvio es la parte de automatización. And then we have a track for security, and we have tracks for tools like WebDriver or Selenium. Entonces, entonces hay dos rutas alternativas después de eso, que son las de seguridad, que son las de las flechitas de arriba, y la de Selenium, que es la de abajo. Yeah. And as I was saying, focus is always on you are trying to learn stuff. You're trying to make sure that once you have used it, you can take it back. So the focus is not on certification. Focus is on knowledge that you want to gain. Entonces, el enfoque de lo que hacemos es realmente en aprender algo práctico que podemos de hecho ir y utilizar y no en la certificación. Entonces, cuando ustedes entran en este programa, el enfoque del programa es aprender, no certificarse. There's one more slide, which is a newer one, so I have that one as well, which has these mobile courses, which are at this point, at least in South Asia, they're the fastest growing one, mobile ones. Entonces, hay dos programas nuevos que agregamos hace algunos meses, son las certificaciones que tienen que ver con dispositivos móviles, por eso no están en la filmina anterior, y este nuevo espacio es lo que tiene mayor tasa de crecimiento actual en Asia. Yeah. So let me just go a little in depth about all these courses. So the CP BAT essentially is for people who would like to learn how to do agile testing, and that could be for somebody who is absolutely fresh. That could be somebody who has worked in manual space for like a year or so, but mostly for people who would like to make sure that when they get into a agile team, how would they test over there? Entonces, la primera certificación, que es la de nivel básico, está orientado para personas que o bien son nuevas a lo que es ágil, o son personas que tienen un año de experiencia haciendo pruebas no ágiles, pero quieren ser parte de un equipo o un entorno ágil. So it's agile basic, how things are. It's about how do you write requirements, how to create task boards, exploratory testing, how to do pairwise testing, how to do BVA, how to basically combine them, and also the role, how exactly it will flow from one sprint to the next sprint. Entonces van a aprender las bases de lo que es el ágil, así como las técnicas básicas que tienen que ver con, por ejemplo, historias de usuarios, los tableros, técnicas tales como algo que se conoce como pairwise. Nunca he visto la traducción y no sé cómo traducirlo. Se llama pairwise y algunas otras técnicas. And everything we do here is basically hands-on. So we actually, do stuff,
and we learn it, and we actually fail, and that's how we learn about it. Y en la gran mayoría del curso es práctica. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo las cosas, y dentro de eso que hacemos vamos a ir fallando y vamos a ir aprendiendo. And the next one is CP Math, where we basically think that you know about Agile a bit, you know about testing a bit, and taking that to the next level is what we do in Math. Ashish, can you hold on for a second? Voy a aclarar algo porque son cuestiones culturales. Cuando dije que vamos a ir fallando, lo que me refiero es que el aprendizaje se basa en ver cómo se hacen las cosas, tales que cómo algo falla y cómo hacer que no falle, etc. No a que nosotros como personas vamos a fallar, ¿ok? Sorry, I was making making something clear from the previous one. Got So it. can you? Got it, yeah. So here we basically give you a toolkit which you can just take away, and you can basically go back to your job and start to use it on day one. And that's the toolkit which you will try during the course, and if you want to basically change it, tweak it based upon your need, it can be done. Entonces, el siguiente curso en la currícula es el de CP Math y el punto clave es que van a aprender un toolkit, ¿cómo se dice toolkit en español? ¿Perdón? Una caja de herramientas, gracias. Y esa caja de herramientas es 100% práctica, entonces es algo que ustedes pueden llevarse directamente al trabajo y aplicar de inmediato. So how to read the stories, how to write tests on those, how to make a test strategy, how to track, how to basically run your test. All those things are done during the course with multiple sprints. Entonces van a aprender distintas técnicas de pruebas, desde el uso de distintas estrategias, como cómo hacerlo de manera iterativa, incremental, de manera ágil, para poder irlo aplicando. Yeah. And the third one, which is CPAT, naturally if you are doing Agile, you would definitely need to use tools. So it will not be a choice, it will be that you need to use them, otherwise Agile is not going to work. That's why we have CPAT. Entonces, una parte integral de lo que es ágil, el agilismo y la parte de pruebas ágiles es automatización. Entonces, automatización siendo una parte primordial de lo que es ágil. Este es el siguiente paso obvio a tomar, es la tercera certificación y se enfoca precisamente en herramientas de automatización. Right, so we do BDD, we do ATDD and TDD, and the tools that we pick are basically Cucumber, Fitness, and Selenium. That's what we use, and basically at the end of those 3-day course, you have a framework that you can basically build something on top on. Entonces, lo que utilizamos a ese nivel, a nivel de infraestructura dentro del curso, para aprender técnicas como TDD, ATDD y BDD, son las herramientas de elección, son Cucumber, Fitness y Selenium. Yeah. Okay. So what's the right way to do this in terms of who does it, the developer or the tester, or who does it? Right. Let me make it clear. This is from Agile Testing Alliance. So it's not Agile Tester Alliance. So it is meant for anybody in the team who would like to do testing. And in Agile, everybody does that. Lo importante, no escuché nada de lo que dijo, pero me lo voy a inventar. No, I'm just kidding. Should I say that again? En el agilismo todos somos un equipo, realmente no hay roles, entonces todo el mundo tiene que hacerlo. ¿Sí lo traduje bien? Was that clear to you? Like who will do that, right? You want, right? But usually when you have teams, Yeah. you have people who make sure that the quality is right. Testers, yeah. That's right. Yeah. And then you have people who Developers. Okay. And the BAs, yeah. Yes. Yeah. So we have developers doing TDD Yeah. and BDD. Now, when you work with Selenium, Yeah. then you can have a different person doing. Actually making sure that functionality is working properly, right? But then I don't know.
which point in the sprint Oh. you take the tester and you say, okay, now it's time to start testing. Yeah, we don't do that. Hold on. Oh, sorry. ¿Puedes traducir lo que dijiste en inglés al español? Sí, no, la idea es, Okay, he's going to la translate. idea es que This is daft. okay, la pregunta es que normalmente tenemos en los equipos Yeah. desarrolladores y gente de pruebas, pero tenemos un sprint que tiene pues un inicio y un fin, y la idea es dónde termina el desarrollo, o sea, la persona de desarrollo y la persona de pruebas, dónde comienza. Las tareas de TDD y BDD normalmente son ejecutadas por las personas de desarrollo y se requiere de ese conocimiento técnico, y de pronto la parte de pruebas funcionales automatizadas, o sea, Selenium, si las puede ejecutar una persona de pruebas. Entonces, la pregunta es en qué punto termina uno y empieza el otro. So when do we do that, right? I mean, when do testing starts? When do I ask my testers to join the team and start doing testing? What I'm saying is that if you're doing BDD or if you're doing ATDD, that will never happen. You will not ask testers to join your team because they will be there right from the start. Because ATDD and BDD is a collaboration tool where all three roles, main roles, you know, the BA, developer, and tester got to be there right from start because they are the one who write the feature file. Entonces, en realidad no hay un orden, porque lo que se trata es de que todo el mundo esté colaborando todo el tiempo al mismo tiempo. Entonces, los distintos roles, los testers, están desde el principio involucrados con la parte de BDD y TDD. Okay, so the development skills that a tester must have in Agile, Testers need to have. they are really different. So when you're doing, do you want to translate that? I think No, everybody needs coding la skills. idea es que entonces las habilidades del tester actual, que es funcional, Mishra. cambian muchísimo porque ahora se necesitan unas habilidades Right. completamente de desarrollo. So this is that, level I spoke about, right? Agile, you'll go to first level, second level, third level. So this will be a mature level where everybody in the team should be knowing how to test, how to code, how to read the requirements. So everybody knows how to do everything. So reaching this stage would mean that you are a mature Agile team. Entonces, todos debemos de saber hacer de todo, ¿ok? No se trata de que nada más uno sabe una cosa y otros otra. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que hice aquí es precisamente eso, ¿ok? Si tomamos hilos y roles, es la primera forma en la que hice sándwiches. Esta es la segunda forma de hacer sándwiches. Yeah, Take care. last slide. I guess any questions? I think that's the next slide, actually. CP SAT, yeah. So SAT is about the tool, so you learn about the tool, how to use it, and then that's the only Selenium certification that right now is there throughout the world. That's the only one. So many people are going for that. That's our busiest course. Entonces, esta es la certificación que se enfoca exclusivamente en Selenium y, bueno, se mete a fondo todo lo que es el uso de Selenium y es la única certificación que existe en todo el mundo actualmente para este tipo para esta, no sé si llamarle herramienta Selenium, pero bueno, para Selenium. So questions, yeah. So if Y you eso have es any todo, questions, gracias. ¿Tienen preguntas? feel free. Entonces dice que, he's saying, okay, so far so good. However, what about performance, scalability? Yeah, So of once you bring it to the large scale, Yeah. what happens? Yeah, of course. See, the way we do it is that we take care of that in every sprint. We make sure that we are writing some JMeter script in every sprint. We do not wait for that one sprint or when we go live, and at that time we'll do it. Because we got to make sure that we catch things faster. Test first is what we go with. Entonces, en realidad, esto se hace a lo largo de todo el tiempo. Conforme vamos haciendo el desarrollo de manera incremental iterativa, esas pruebas incluyen ese aspecto de escalabilidad. Entonces, I'm going to add just a comment myself. Sure. Entonces, básicamente, el hecho que estamos hablando de pruebas ágiles y que hablamos de seguridad
no quiere decir que no hayan las otras pruebas. De hecho, cuando hablamos de pruebas ágiles es la forma en que lo hacemos y no qué pruebas hacemos. Entonces, las pruebas que hacemos, las hacemos de esta forma. No importa si tienen que ver con performance, etc. And there's one more point, and normally what can happen is that if you think that it is critical, you will take hardening sprint. You'll say that this sprint, I will only do this litty kind of testing. Entonces, de hecho, una práctica que también se utiliza es lo que se conoce como un sprint, en inglés se le dice hardening, en español se pueden utilizar distintas palabras, pero básicamente es dentro del desarrollo, hay una etapa de desarrollo, estamos ahorita diciendo sprint, pero recuerden que Ágil no es Scrum, pero sería la misma idea. Entonces, dentro de un espacio de ese tiempo, ese espacio en particular, ese lapso de tiempo se va a utilizar no para agregar nada nuevo, sino única y sencillamente para enfocarnos a asegurar que lo que llevamos hecho esté bien hecho, para pulirlo, etcétera. ¿Ok? No se agrega valor, lo que se hace es mejorar el valor que ya estamos agregando. Does it answer your question? Sin embargo, pues digamos que me queda una duda y es en relación a las habilidades, ¿cierto? Los diferentes tipos de roles en la metodología tradicional han, digamos que, orientado las habilidades, por ejemplo, de automatizador por el lado de desarrollo, digamos que un skill mixto entre pruebas y desarrollo. Desarrollo se ha enfocado mucho en sacar producto y, digamos, hacer pruebas unitarias únicamente, y performance y seguridad han sacado líneas, digamos que muy específicas, muy técnicas, donde pues la mayoría de analistas no es que no tengan la capacidad, sino que les da más brega desarrollar ese tipo de análisis para las cosas. Okay, so it's the follow-up question is just around the fact that his point has to do with roles. Yeah. Because, for example, a developer has to do the implementation and the unit testing, but then everything else goes to somebody else. So how does that work in the end? Yeah, I mean, we actually collaborate. We will not make sure that somebody is doing something, everybody else is waiting. That will not happen. Every time we make some kind of strategy that how we'll do things. So while somebody is coding, testers and BA are doing something. So maybe it could be that I'm trying to look for what's going to happen in the next sprint and work on that. Entonces tiene que ver últimamente con hacer el trabajo de manera colaborativa y de asegurarse si algo está comenzando a carecer, de planear para hacerlo lo más pronto posible en los siguientes sprints. We Don't have time, so you can tell them, we can talk. Yeah. So, de hecho, nos excedimos de tiempo, pero todos ustedes están invitados para hablar con Ashish y obviamente conmigo y con el siguiente expositor después del evento. Okay? That's it. Agradecemos entonces a Ashish, le damos un fuerte aplauso por su intervención. Queremos saludar especialmente a las más de 300 personas que en este momento están conectadas en el streaming, especialmente a los estudiantes de la UTP de Pereira que están conectados en un curso de tecnología en este momento con el curso de streaming. Los invitamos a que sigan haciendo sus tweets y queremos obviamente pues reconocer el trabajo que viene realizando en esa labor Marlon Aguilar y Tatiana Fernández, que me imagino que estarán acá en el auditorio, están bastante activos en las redes. Recuerden, esto es para motivarlos para que sigamos haciendo los tweets. Ustedes pueden ser ganadores de una de las becas del 100% para el curso de Agile Testing. Recuerden también que las personas que llenen el formulario van a tener más allá del 80% que va a estar cofinanciando el Mintic con el programa FITI, pues las personas que entreguen el formulario van a tener un 10% adicional, o sea que van a quedar cubriendo el 90% del costo del curso de Agile Testing.